Bien, mis queridos hermanos, en lo que iniciamos pues la proyección, la presentación, eh, me gustaría de manera especial pues darle las gracias a cada uno de ustedes que hacen sus esfuerzos, ¿verdad? Cada noche pues a dedicar este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y esto es lo que deberíamos de sacar todo el tiempo para meditar. Entonces, hemos venido hablando ciertos temas acerca de la preparación para la lluvia tardía que han sido de bastante y de vital importancia para nuestra salud espiritual. Pero también debemos de recordar muchas otras cosas, entre ellas debemos recordar, por ejemplo, lo que dice la sierva del Señor cuando nos dice que se nos acerca una gran crisis a este mundo y necesitamos estar preparados para esa gran crisis y que esa crisis es una crisis especialmente espiritual. Es una crisis donde, donde está en juego la vida y el mundo venidero. Y que tú y yo tenemos una responsabilidad en medio de esta crisis. Y esa responsabilidad se basa exclusivamente en que tenemos que dar el sonido certero para estos tiempos. La pregunta es, ¿qué debemos de hacernos? ¿Estamos nosotros dando el sonido certero para estos tiempos? Sin más preámbulos, vamos a iniciar pues la presentación de este hermoso tema de la preparación para la lluvia tardía. Estamos en la número 4. Esto en el día de hoy será de gran importancia. Notemos algo interesante que señala la sierva de Dios y es un subtítulo especialmente que toca para el día de hoy. Se titula Ahora se necesita la lluvia temprana. Ahora se necesita la lluvia temprana. Y como necesitamos la lluvia temprana, siempre la oración es la principal, la oración es la que nos conecta con el Señor y lo que nos ayuda a mantenernos cerca. Por eso que si queremos la lluvia temprana, necesitamos siempre la oración. Ese es uno de los principios que debemos tener siempre en cuenta. Algo que quiero resaltar, por ejemplo, es en el libro Primeros Escritos de la Sierva del Señor, que ella dice en la página 108, dice ella que todo el universo, oigan bien, todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. Es decir, que ángeles y otros mundos están contemplando estas escenas finales. Y a la verdad es que nosotros somos parte de esa historia. Nosotros somos parte de los que están llegando a esta última gran frontera. La pregunta es si llegaremos victoriosos o si llegaremos con la batalla perdida. Y yo sé que muchos quieren llegar victoriosos porque el reino de los cielos es de aquellos que de manera violenta están dispuestos a arrebatarlo, ¿verdad? A tomarlo. Y sé que hay muchos que quieren ser victoriosos y nos están mirando. Y a ti que me estás mirando, dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos capítulo 9 y el verso 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo en el libro de los Romanos nos dice que el Señor ejecutará su sentencia. Participemos nosotros o no participemos. Hagamos el esfuerzo o no hagamos el esfuerzo. El Señor va a ejecutar su sentencia.
Y si nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado, el Señor buscará otro. Y esa corona que está prometida para nosotros en estos tiempos, entonces la perderemos si no hacemos caso al Señor, si no hacemos la voluntad del Señor. El Señor quiere que tú y yo, hermano, nos concentremos en que Él va a hacer su justicia en esta tierra. Él va a ejecutar su sentencia, queramos o no queramos. No podemos quedarnos fuera, no podemos pertenecer a los que serán castigados por no obedecer y por no agradar al Señor. Y más con tantos conocimientos que ya tenemos acerca de los diferentes temas de la verdad presente. Y me gusta esa palabra que dice el apóstol ahí cuando dice, y con prontitud. Aunque tú y yo no sabramos qué tan pronto es, pero la realidad es que el Señor lo ejecutará. ¿Estás listo para ver cómo el Señor dicta su sentencia? A la verdad es que, como habíamos estudiado antes, no estamos listos. Pero notemos algo que dice la sierva del Señor en el deseado de toda la gente, especialmente en la página 626. Notemos esto. No podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu, oigan bien, por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, tú y yo no podemos emplear al Espíritu Santo, no podemos mandar a que el Espíritu Santo haga. Tenemos que nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y esta es la voluntad de Dios. Es que como en el libro de los Hechos, exclusivamente en el capítulo 2, notamos cómo pues los discípulos fueron guiados por el Espíritu. Felipe fue guiado a predicarle a un eunuco. Otros más fueron guiados, como Pedro, por ejemplo, fue llevado a donde Cornelio. Y así sucesivamente vemos como es el Espíritu Santo quien guía. Vemos como el Espíritu Santo también dio dones y preparó personas en idiomas que no conocían. Y a pesar de todo esto, que lo leamos, a veces creemos que somos nosotros los que tenemos que dirigir al Espíritu. El Espíritu es quien nos emplea a nosotros, hermano, el Espíritu Santo. Y tú y yo debemos de ser guiados por Él. No podemos mandar al Espíritu Santo como hacen otras religiones. O decir, voy a cambiar cuando el Espíritu del Señor quiera. O mandarle al Espíritu que nos cambie. Hay ciertas cosas que en realidad nos tocan a nosotros y que debemos de tener presentes. Así que, hermanos, como dice la sierva del Señor, no podemos emplear al Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser su empleado. Pues es bueno que cada uno de nosotros, pues, nos expongamos, ¿verdad? Y lleguemos y busquemos de ser empleados del Espíritu. Que dejemos de ser empleados del mundo, esclavos de los gobiernos, esclavos de diferentes instituciones, y seamos obedecedores por amor al Eterno. Esa es nuestra necesidad también. Pero resaltando algo interesante, es que el Espíritu Santo, donde entra, pues las cosas cambian. Hay una transformación, hay una metamorfosis, así como vemos aquí atrás, hay una metamorfosis. Si nosotros nos empleamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayudará a ver las cosas como Dios las ve, a sentir las cosas como Dios las siente, a mostrar el amor sincero que solamente puede venir de Dios. Necesitamos ser transformados. Y para esto, pues, miren lo que nos dice, por ejemplo,
las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3 y el verso 17 y 18. Miren qué interesante dice Segunda de Corintios. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Oigan bien, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Y esto es interesante porque quizás diríamos, somos libres, ¿no? Nosotros somos libres. Pero si tenemos todavía un pequeño pecado que estamos acariciando, un pequeño pecado que de vez en cuando pues lo sacamos de la gaveta y andamos con él, mis queridos, aún hay esclavitud. Y donde entra el Espíritu Santo, allí hay libertad. Por tanto, miren cómo recomienda, cómo el apóstol pues nos enseña esto interesante acerca de esa libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tenemos y necesitamos esa transformación, esa metamorfosis que nos lleva a un siguiente plano, esa metamorfosis que muestra ya no a un Abelardo o quizás a uno de ustedes, no, sino que muestra a Cristo, ¿verdad? Esa es la imagen. Y ese espejo, pues vemos que ese espejo, pues representa la ley de Dios, a la cual todos nosotros tenemos que contemplar. Si no contemplamos la ley de Dios, ¿cómo podemos ver la gloria del Señor? Y me acuerdo mucho cuando veo esto, me acuerdo mucho a Moisés, ¿verdad? Cuando estuvo en el monte Sinaí, cuando subió para que se le diesen las tablas de la ley. Moisés quería que Dios le mostrase su gloria. Y el Señor le dice, voy a pasar todo mi bien delante de ti. Y cuando el Señor pasa, después que pasó todo, entonces que Dios le da las tablas a Moisés, que Moisés viene bajando con rostro iluminado. Notamos que lo que Dios le mostró en sí fue su perfección de carácter. Y allí estaba plasmada en dos tablas de piedra. Lo que Dios le dio a Moisés fue mostrarle su propio bien, su gloria. Es parte de esto, hermano. Cuando contemplamos la ley de Jehová, entonces mirando a cara descubierta la ley del Señor, como fuera por el Espíritu del Señor, somos cambiados de esa gloria que vemos en el espejo por la ley a esta gloria como por el Espíritu del Señor. A la verdad que la única forma en que tú y yo podemos ver el reino del Señor es si contemplamos el carácter del Señor. Sin contemplarlo no podemos mostrar que hay un Cristo vivo. ¿Cómo alguien puede decir, fulano actúa de esta manera si no lo ve, si no ve las acciones de esta persona? No podría hacer los ademanes que esta persona hace. Se le hace difícil porque no lo ha visto. No podría decir, él no le gusta agua en vaso. No podría decirlo porque no lo ha visto. Pero cuando contemplamos a Cristo por medio de ese espejo que es su ley, entonces vamos a encontrar cómo es que Dios actúa y ser imitadores de Él. Porque a eso hemos venido a ser llamados, imitadores de Cristo. Hay una cita más que me gustaría resaltar, pues la encontramos en el libro Testimonio para la Iglesia de la escritora Elena de White, en la página 158 del tomo 5. Dice, sin el Espíritu
y el poder de Dios, será en vano que tratemos de presentar la verdad. Y esto debería mover nuestro corazón, porque si no podemos predicar la verdad sin el Espíritu del Señor, ¿cómo se está predicando hoy? ¿Será que estamos haciéndolo por nuestro propio esfuerzo, por esfuerzos humanos, y no como lo hacían los apóstoles, donde el Espíritu los guiaba, ellos iban, que cuando tenían que predicar aún delante de jueces, de aquellos grandes magnates de su tiempo, pues el Señor puso las palabras. Y es así como debemos de estar, hermanos. Deberíamos estar henchidos ya en estos tiempos de esa lluvia tardía. Pero no podemos dejar atrás que necesitamos la temprana. No podemos dejar atrás que aquel que empezó esta pequeña obra en nosotros también la terminará con un lluvasco, con un chaparrón como será la lluvia tardía. Por esto me gustaría resaltar también, como dice en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1 y el verso 8, dice la palabra del Señor. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos no quisieran ser parte de aquellos que quieren anunciar, verdad? El Evangelio como nos dice acá. Por testigos, dice. Me seréis testigo porque recibirás ¿qué? La virtud del Espíritu Santo. Y esa es la virtud que nos ayuda a ser testigo, a dar testimonio de Jesús. A la verdad, como está profetizado para estos tiempos en el libro de Apocalipsis, cuando habla, mira, yo soy consiervo tuyo y de aquellos que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, el testimonio de Jesús para estos tiempos finales, es decir, que es bastante importante ser testigo del Señor, mostrar que hay un Cristo vivo, un Cristo resplandeciente. Es nuestro deber, hermano, que para estos tiempos estemos preparados para recibir el Espíritu Santo. Ya habíamos dicho ciertos textos de la sierva del Señor, donde ella dice que la gran masa no está preparado porque no tienen conocimiento, dice la sierva de Dios, de la preparación que se necesita para estos tiempos. Y aquí estamos tocando estos puntos, es para que podamos tener esa verdadera preparación, ese mover a un arrepentimiento pleno, ¿verdad? Sin reserva de nada, queridos hermanos. También la sierva del Señor dice en el libro Mensaje Selecto, en el tomo 1, en la página 183 y 184. Dice la sierva del Señor. Cristo, el gran maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir, pero del que más se ocupó, escúchenme, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. Cuán grandes cosas predijo para la iglesia mediante ese don. Sin embargo, ¿cuál tema es menos tratado que este hoy, hermano? ¿Cuál tema es menos tratado? Muchos están esperando pues que venga la ley dominical y erróneamente están esperando que el papado ponga la ley dominical. Muchos están esperando que, que se derrame el Espíritu Santo para cambiarlos, para que el Espíritu Santo los cambie, los ayude a quitar aquella avaricia y quizás ese egoísmo y quizás pues otros pecados que están de manera personal. Pero la pregunta sería, ¿estamos
preparados para tener esa virtud del Espíritu Santo? ¿Estamos preparados para manifestar que hay en nosotros un Cristo vivo? Mis queridos, analicemos nuestra vida espiritual y ver qué tan preparados estamos en estos tiempos. Para resaltar también algo interesante, como nos dice el deseado de toda la gente en la página 263 en adelante, dice la sierva del Señor, notemos, el hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por la fe. Y lo interesante de esto es que dice, y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para el bien, pero es mediante la cooperación con lo divino. El que llamó a los pecadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como por los primeros discípulos. ¿A quién no le gustaría recibir la virtud del Espíritu Santo, como fue en Hechos 2, que mientras Pedro pasaba, la sombra solamente sanaba a los enfermos? Que mientras había alguien que pedía en aquella puerta llamada la hermosa y simplemente con decirle levántate, fue levantado aquel hombre. ¿Quién no desearía que esto trabaje en nuestras vidas, que este poder y la gente vea el poder que tiene el evangelio que anunciamos? Pero para esto ellos se prepararon, hermano. Para esto ellos tuvieron que dejar atrás muchas cosas. Para esto ellos tuvieron que dejar atrás el egoísmo, hermano. Para esto tuvieron que dejar atrás su propio yo. Y lo interesante de esto es que el mismo que los llamó a ellos, a este servicio, nos llama a nosotros a que entremos al servicio del Señor, a que entremos a hacer la voluntad de Cristo, a que entremos, hermanos, a abandonarnos a nosotros mismos con tal de seguir al Cristo vivo. Y esta es nuestra necesidad. El hombre necesita hoy un poder que venga de fuera, porque no podemos restablecernos nosotros a la semejanza de Dios por nosotros mismos. Necesitamos que Dios obre. Para esto necesitamos prepararnos para recibir el don del Espíritu Santo. Mensaje selecto, especialmente en el tomo 1 y en la página 439. Dice la sierva del Señor lo siguiente: solo podemos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu en el corazón, pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. A fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu Santo para ser partícipe de la naturaleza divina. Esto es lo que necesitamos, ser transformados, hermanos. Esta es nuestra gran necesidad, ser cambiados, ser verdaderamente nueva criatura en Cristo Jesús. Que mostremos aún en los lugares más ocultos donde nadie nos ve. Allí es donde debemos mostrar quién está en nosotros.
¿Qué Cristo o si soy yo el que estoy viviendo? Si es Cristo, mostremos que es Cristo. Pero si soy yo, hermano, menguemos. Esta es nuestra gran necesidad, tener una relación con Cristo de tal manera que nuestra naturaleza sea la divina. La obra del Espíritu Santo, hermano, como dice la sierva del Señor acá adelante, dice que la obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón y ennoblecer a todo hombre. Es justo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Eso es justo. Esto es lo justo que necesitamos. Me interesa mucho resaltar algo interesante que dice también, es que nosotros debemos ser transformados. Así como vemos esa pequeña oruga, ¿verdad? Este capullo, esos capullos que están acá arriba, ¿verdad? Como vemos acá. Así nosotros debemos de revestirnos, pero de una vestidura que nos lleve a la transformación, de una vestidura que nos ayude a evitar las cosas que vemos a diario porque nos contamina nuestra mente, nos contamina nuestros oídos y así todos los sentidos. Necesitamos ser cubiertos, hermanos, pero en la condición actual en que se ve el pueblo de Dios y como revela la palabra del Señor, no podremos llegar a esa metamorfosis como vemos acá, ¿verdad? No vamos a poder llegar. Y eso es lo interesante, es que si Cristo entra en nuestras vidas, esta transformación se va a dar. Si dejamos que Cristo, pues, entre, Él será nuestro protector, Él nos guiará en todo el cambio, en toda esta transformación que debemos de expresar al mundo. La gloria del Señor. Debemos dejar de andar como orugas y pensar que tenemos una transformación y está hacia adelante. No podemos menguar esto. El paso hacia adelante al cambio de nuestra vida espiritual es ahora. Y tú y yo somos responsables de cada acto nuestro. Por esta razón te invito, hermano, a que medites qué tanto estás cambiando, qué tanto se está reavivando aquella semilla que tuvo que morir al yo, como vemos aquí atrás. Si creemos en Cristo, si hemos sido nueva criatura, entonces morimos con Cristo, pero resucitamos con Él. Y allí somos. Tenemos que ser transformados como este grano, ¿verdad? Este grano que vemos que se seca y luego muere al morir cuando llega el agua, cuando llega el agua de vida, el Espíritu Santo de Dios, pues comienza a crear ese rebrote, ese reavivamiento debe de surgir en nuestras vidas espirituales, hermanos. Y es, y es también lo que nos falta, que se reviva esa fe primitiva. Esto es también lo que nos falta, que se reviva esa fe que promueve una persecución porque está dispuesto a decir la verdad. Que practiquemos la obediencia al Señor, la voluntad al Señor, no importa lo que diga quizás nuestros padres o aquel vecino que tanto estimo o aquella pareja que tanto estimo. Y a veces esto nos limita. El Señor dice que no se avergüenza del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. Y si el Evangelio es poder, también es poder para hacer esto en nuestras vidas. Si el poder
Si el evangelio es poder, también es poder para llevarnos a nosotros a un reavivamiento. Y tú y yo estamos necesitados de estas cosas, de que haya este reavivamiento. Tú y yo tenemos esa gran necesidad. Y en medio de esta necesidad es donde nos llegan estos mensajes del Señor, porque el Señor sabía que en estos tiempos su pueblo iba a estar mirando las cosas que le rodean y no mirando a Cristo. Por eso es que muchas veces nos secamos y nos quedamos secos, hermano, y no recibimos la primera lluvia. No crecemos como estos rebrotes, porque es nuestra necesidad. Si somos semillas de Cristo, si somos simientes de Él, pues vamos a vivir como Él. Y somos invitados a esto. Testimonio para la Iglesia en el tomo 1, en la página 261. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dice, se me mostró al pueblo de Dios esperando que ocurriera un cambio, que se apoderase de ellos un poder compulsivo, pero quedarán chasqueados porque están en el error. Deben actuar, deben tomar el trabajo en sus manos y clamar fervientemente a Dios por el verdadero conocimiento de sí mismo. Las escenas que pasan delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos levantar y presentar insistentemente la verdad al corazón de todos aquellos que quieren oírnos. Y esto es pura verdad lo que está escrito acá. Esto es pura verdad, hermano. Porque si nos quedamos esperando que ocurra un cambio, ay, yo espero que el Señor me cambie. Y nos quedamos así con esa solemnidad, que el Señor me cambie. Hermanos, vamos a perder el reino de los cielos, porque es nuestro deber hacer el impulso para que el Señor obre en nuestras vidas. Es nuestro deber mostrarle al Señor que no amamos esos pecados pequeñitos que creemos que son pecados santos cuando en realidad son peores que los que se ven en público. Son peores, porque esto consume el corazón humano. Mis queridos, es interesante, por ejemplo, ver cómo muchos piensan en esto cuando el Señor me cambie. Y no piensan que en realidad debe de haber en ellos ese cambio, porque el Señor no quiere arrancar algo de ti que tú lo tengas amarrado a tus manos, a tus pensamientos. Somos nosotros los que tenemos que expulsarlo. Y mientras los expulsamos, el Señor hace su obra. Mis queridos, el tiempo en que tú y yo expulsemos cualquier sea el pecado tan pequeño que sea, que pensemos que es pequeño, es hoy, porque necesitamos revelar que hay un Cristo vivo. Necesitamos revelar el carácter de Dios. Por esta razón, muchos quedarán chasqueados. Por esta razón, porque están pensando que el Espíritu Santo va a barrer la casa y le va a quitar aquel pecado que lo tienen amarrado a sus piernas y que no pueden andar, no los dejan andar, no los dejan echar hacia adelante. Y esto me acuerda a un testimonio mío personal. Hace unos años atrás, cada vez que iba a un empleo que tenía, me acuerdo que iba de camino y iba orándole al Señor. Yo, Señor, quita esto de mí, arráncalo tú, saca esto de mí que me mortifica. Y por mucho tiempo estuve pensando eso mismo que leímos acá arriba.
por mucho tiempo, pero después me di cuenta, pero que, ¿cómo el Señor va a querer quitar algo de mí que todavía soy yo quien lo tengo amarrado? Si nosotros no soltamos esas cosas que no son de agrado al Señor, ¿cómo podemos pensar que entraremos al reino de los cielos? Somos invitados, hermanos, a que podamos hacer la voluntad de Dios y someternos a Él, y Él nos ayudará a nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que dar el paso de someternos a la voluntad del Señor. Por tal razón, hermano, es que debemos meditar aún más profundo en estas cosas, porque nos habla nuestra alma, ¿verdad? Nos habla nuestro ser, resaltando algo, como dice también la sierva de Dios en testimonio, pues, para la iglesia, en el tomo 1, en la página 619, dice la sierva del Señor: me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males, escuchen bien, y corrijan sus errores. Si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu, y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados altos. Y esto debería de ponernos a temblar. Esto debería de ponernos a meditar y a tener un profundo arrepentimiento ante el Señor. Porque es nuestra obligación nosotros deshacernos de las cosas que nosotros mismos hemos abrazado. Como dice la sierva del Señor, si esperamos que cuando el refrigerio venga nos quite a nosotros todos estos errores que tenemos, estas debilidades, mis queridos hermanos, si esperamos que sea el Espíritu Santo quien nos arranque la inmundicia que nosotros somos lo que tenemos abrazado, cuando debimos de entregarle al Señor todo, mas nos estamos reservando muchas veces cosas que no son necesarias, cosas que no entrarán al reino de los cielos. Y por esas cosas, hermanos, muchos serán hallados faltos. Es el tiempo en que tomemos nuestra rienda de nuestras vidas y digamos: no voy a mirar para este lado ni para este lado, voy a mirar a Cristo. Voy a mirar mi propósito, voy a mirar mi blanco. Es el tiempo que dispongamos toda nuestra mente, todos nuestros sentidos a que puedan contemplar al Cristo vivo, al Rey de Reyes, hermanos. Entonces nos veremos cubiertos como un capullo, y el nuevo ser que nacerá a la imagen de Cristo, a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros. Este es el tiempo, hermano, de que nos preparemos para esa transformación, de que nos preparemos para que el Espíritu Santo pueda habitar en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no habita en templos sucios, y menos en templos donde hay un pecado en una esquina y otro en otra esquina y otro en otro lugar y otro lo tenemos en vitrinas. Mientras estas cosas que son personales muchas veces las acariciemos, lamentablemente nos olvidaremos de Cristo. El Espíritu Santo no anda cubriendo, hermanos, pecados de nadie. Dios quiere salvarlos, pero no en nuestros pecados. No podemos ponerle condición al Señor. Señor, tú me conociste así. No podemos ponerle esta condición a Dios. El Señor exige de nosotros entrega completa, entrega total. Esto exige el Señor de nosotros. Nada de reserva. Que amemos al Señor, como dice la palabra de Dios. Que amemos
a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿verdad? Mis queridos hermanos, antes de concluir, me gustaría resaltar una cita bastante interesante y quiero que meditemos en ella en esta noche. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 515 y 517. Dice, muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. Ella dice que muchos, escucha bien, muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía, cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia. Se proponen abrir sus brazos, corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. Si no progresamos, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra propia puerta. Esto es sumamente importante, porque muchos serán dejados a un lado. Es porque han dejado de recibir la primera lluvia. Han dejado de recibir esos beneficios, hermanos. Esos beneficios que solamente se reciben cuando comienza a rebrotar aquella semilla que ha muerto. Es allí, hermanos, donde debemos de mantenernos recibiendo esa lluvia que nos ayude a crecer, hermanos. Y que en esta última lluvia tardía podamos entonces madurar el fruto, llegar al esplendor, a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Del varón perfecto. Es nuestro ejemplo Cristo para esto. No podemos, hermanos, esperar que nuestras faltas, que la falta de la primera lluvia, no, está bien, esto yo lo resuelvo cuando el Espíritu Santo venga. No podemos esperar estas cosas. Tenemos, hermanos, el tiempo hoy de prepararnos, recibiendo y viviendo esa luz de la primera lluvia, esa luz de la lluvia temprana, hermano. Tenemos que vivirla, hermano, para que se pueda ver a esplendor que vive un Cristo en nosotros, para que podamos anunciar este último mensaje de amonestación, tanto como para el pueblo, como para todos aquellos lugares, iglesias, toda nación, toda tribu, toda lengua, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14. Tú y yo somos los empleados del Espíritu Santo. No podemos abandonar nuestros puestos. No podemos dejar que otro tome nuestro lugar. Es el tiempo de que esa lluvia temprana resurja, hermano. No podemos dejar para más tarde lo que podemos hacer hoy. Te invito, hermano, en esta noche a que hagas hoy lo que te toca hacer, la voluntad del Señor. Te invito a hacer la diferencia. Te invito que seas de Cristo y no del montón. Que no seas de aquellos que son como las arenas del mar. Que seamos como el puñado en la mano de Cristo. Que seamos su perla preciosa, hermano. Porque este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad del Señor. Por eso llegan estos mensajes en estos tiempos. Por eso es que el Señor manda un último mensaje a la iglesia.
para mostrarles su condición, para movernos a nosotros a un profundo arrepentimiento. No podemos perder el tiempo en las cosas que vemos a nuestro alrededor, en relacionarnos todo el tiempo con mundanos sin que conozcan la verdad. Vivamos la verdad, pero que los conozcan también los mundanos, que los conozcan aquellos que no creen, pero que lo conozcan por nuestro testimonio también. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche y que cada día podamos emplearnos y ser empleados de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Te invito a una corta oración ahí donde estás. Me gustaría que cerraras tus ojos. Cierra tus ojos y ponemos en comunión ante el Señor. Oremos. Amado Señor, que vives y reina, gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por este mensaje que tú mandas a tu pueblo en esta última época de la historia, Señor. Pero te pido, Padre eterno, que así como tu palabra, Señor, fue dado por medio de Pedro, Señor, y 5,000 se arrepintieron, Señor, que también, Señor, estas palabras lleguen a los corazones y produzca esa misma obra como lo fue en el tiempo de los apóstoles. Te lo pido, Señor, especialmente no por mérito alguno, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que muchas gracias a cada uno, pues, que están viendo este video. Les invito a que sigan viendo otros más videos que serán también, pues, publicados y también a través de la plataforma de Zoom. Les invito a compartirlos también y a que podamos vivir el mensaje que hemos entendido a través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Profecía. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús.